Pues en el último semáforo de aquí de Playa del Carmen, las 3:13 de la mañana, nos vamos para el aeropuerto. Bueno, aquí detrás está Sergio, Alex y aquí al ladito Adriana. Nos vamos para Cuba. Pero ya hemos llegado a la zona de la salida de la zona hotelera y ahora la del aeropuerto. Las 3:43 de la mañana, se corre bastante bien de noche, no hay tráfico. Así que vamos a llegar bien y a tiempo. Vamos a la terminal 2. Aunque vamos a Cuba, que es extranjero el país, salimos de la terminal donde salen los aviones a nivel nacional. Bueno, pues acabamos de dejar el coche aquí dentro del parking, lo más cercano que podemos a la terminal 2, así que vamos a entrar para adentro. Qué sueñecito tenemos. Esto es lo único malo de viajar tan temprano, el sueño. Por lo demás, qué bueno que no hay gente, ¿no? Casi. Pues me quedo como Bueno. Pues lo primero que nos hacen es, a ver, pásame el billete, tenéis que ir a migración, os tienen que sellar lo de residente, el pasaporte como salida. Ahora estamos sacando aquí la visa con este hombre, la visa para entrar a Cuba y aquí esperando. Bueno, pues estamos delante de migración. Bueno, pues otra vez vamos para donde estábamos. Ahora sí, ahora ya nos vamos a la cola para hacer el check-in. No lo podemos hacer sin el check-in con anticipación. Tenemos que venir aquí. Primero el visado, lo de migración, o primero migración, después el visado. Y ahora la cola para el control. Y luego el control de seguridad. Por eso hay que estar tanto tiempo de anticipación por estas cosas. Y muchos vienen aquí como aletorras grandes porque creo que hacen negocio de... Pues negocio de comercial. Llevan cosas para vender a Cuba. No grabo a la gente, pero para que veáis el tipo de maletas que llevan así y todo es para hacer negocio. Bueno. Pues acabamos de pasar el control de seguridad y en Viva Aerobús la verdad que hemos tenido incidentes de... Ya sabéis, las maletas de 10 kilos deben de pesar 10 kilos o menos de 10 kilos. Mirad qué puerta de embarque es la nuestra, porque aún no lo sabemos, ya está a punto de hacer el embarque. Y ya os digo, por 2 kilos, de 4 maletas, 2 kilos que pasábamos, me he tenido que ir al coche a dejar las cosas que sobraban. Y luego al volver nos han hecho esperar otra vez como si fueran los últimos. ¿No ha salido la puerta aún? Míralo. Oh, nadie miró la puerta. Vamos a mirar qué puerta es la que va. Puerta. 7:20 a tiempo. Todavía no han puesto la puerta A, pero no pone el número de puerta, ¿no? No pone puerta. No tenemos tiempo casi para la sala lounge, pero a lo mejor nos da tiempo de tomar un café rápido. El embarque es 6:20, son 5:55 ahora. Desde que llegamos, antes de las 4 que llegamos, 2 horas de espera, solamente por el tema de la maleta, de los 2 kilitos nos han hecho esperar toda la fila otra vez. Y no te alteres, porque si te alteras no te dejan viajar en el avión. Pero alterarse, ¿sabes lo que significa que no te alteres? Me han pedido un documento que nunca lo piden y yo le he preguntado que por qué me lo piden y por esa pregunta ya me decían que quizás me puedan echar para afuera. Y bueno, por aquí en la sala lounge, a ver qué agarramos. Está bien, está bonita. Pues esto es lo que yo me iba a tomar, 2 mini sándwiches, un poquito de melón, el café y el pastelito con un poquito de agua. Nos vamos para el embarque, la A7 nos pertenece. Me da pena porque hemos tenido que ir al carro y muchos regalos que llevaba por ahí, pues los he tenido que dejar en el coche. Total, para dar el peso.
Que si playeras, gorras, que si alguna cosita más de ropa, algún detalle por ahí que tenía también. Así que los regalos los he tenido que dejar. Me he traído lo imprescindible, hasta la máscara para hacer el snorkel también la hemos tenido que dejar. Es un problema, ¿eh? Y ahora para venir de vuelta, pues seguramente comprar lo mínimo, porque si no, no nos dejarán traerlo tampoco. Así que alguna cosita para pegar en la nevera, algo así. Bueno, nos ha sentado bien el comer un poquito, reponer fuerzas, ya tenemos mejor ánimo, que sí, Adriana. Mucho mejor, estábamos medio dormidos. Y una espera de más de 2 horas, hemos estado ahí, o prácticamente 2 horas. De verdad que no me ha gustado nada el trato que hemos recibido. Encima te hacen sentir como que tú eres prepotente por preguntar solamente. No entiendo. Pero bueno, cosas de la aviación que tenemos hoy en día cada vez son más exagerados. Ahora hemos sacado esa, mira, no podemos llevar esa mochilita que lleva Alex de así colgada, yo llevo otra. Pues no la puedes llevar por fuera en caso de montarte en el avión, pues a lo mejor la tenemos que volver a meter en la maleta. Ya veremos, a ver. Adriana se traía su mochilita, tampoco la tuvo que dejar en el carro. Ahora lleva un bolsito de esos pequeñitos. Es un problema, la verdad. Vamos hasta las 7, hasta las 9. A7, chaval, está allí. Y ahora todavía no están embarcando, tenemos que esperar un rato. Ya van los pilotos por ahí. Chavalote con su agüita, con su bebida. Aquí estamos esperando para entrar dentro del avión. ¿Todo bien? Bueno, después de todo no está mal porque hemos coincidido todos en el mismo asiento. Aquí en la misma fila, mejor dicho. Mismo asiento, no, misma fila. ¿Cómo se ve desde la ventana? A ver. Algo nublado. Bueno, pues quédate dentro de la cámara y luego ya me grabas todo.
próximas al aterrizaje. Bueno, pues estamos saliendo ya del avión. Esta es la rampa de salida. El aeropuerto de José Martí. Son las 8 y pico, el vuelo dura 1 hora. El vuelo ha ido rápido, tranquilo, ya lo habéis visto, los paisajes. Bueno, pues aquí nos toca esperar un rato. Bueno, pues pasamos el control de pasaportes, también te registran. Bueno, pues acabamos de salir, nos han venido a buscar. Ha habido otro control más, el de aduana. Nos han parado, nos han llevado, nos han hecho otra vez la maleta, las preguntas, los papeles, todo. Hemos tenido hoy un exceso de... Pues no nos han parado en todas partes, la verdad. Así que el control ha sido exhaustivo. Las maletas nos han vigilado ya el día de hoy 3 veces. Y bueno, tenemos a este hombre aquí para acompañarnos en el autobús. Y así se ve el aeropuerto y el mantenimiento a esta hora de la mañana. Ahí vamos hablando con este hombre. Pues vamos a ver qué descubrimos, qué sentimos en esta estancia de pocos días, la verdad, muy poquitos, pero bueno. Bueno, pues nos recogen con este transporte, digamos, especial, porque es para nosotros solos este hombre. Y vamos a ver el recorrido hasta Varadero, que según nos cuenta nos vamos a parar a desayunar, porque son casi 3 horas. Yo me quiero poner aquí delante para grabar y hablar con él en el camino. Aquí están los chavales. Es que no oye muy bien. Ya estamos para ir a Varadero. A Julio César, el chofer, aquí lo tenemos, una persona agradable. Hola. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en llegar a Varadero, al hotel? Aproximadamente 2 horas 40 minutos. ¿Ya parando a desayunar o sin parar? Sin parar. Pero como vamos a parar a desayunar y vamos a conocer algún lugar por ahí en el camino, vamos a hacer el camino más tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacer las 2 horas con 40 minutos, vamos a hacer más. Y también hay otro motivo, porque resulta que aquí los hoteles te lo entregan a las 4 de la tarde. No te lo entregan ni a las 11 ni a las 12, te lo entregan a las 4 de la tarde.
¿Qué podíamos hacer? Sí, llegar al hotel, nos ponen ya nos registramos, nos ponen el brazalete y disfrutar del hotel. Eso lo podemos hacer. Pero ya que estamos en el camino y que este transporte es privado y este hombre pues nos quiere acompañar y enseñarnos los lugares, pues vamos a aprovecharlo. Así ganamos tiempo y conocemos un poquito más. Bueno, aquí hay diferentes modelos de poderse trasladar desde el aeropuerto. Cuando no es un transporte privado como el que tenemos, ¿cómo se mueve la gente, Julio César? Hay buses también que cobran $5 y lo dejan en el centro de la ciudad. Estos se agarran desde aquí, ¿no? Allí, $5, aquellos autobuses. los shooters, ¿Cuántos kilómetros tenemos de aquí a lo que es la ciudad de La Habana? 16 kilómetros. 16 kilómetros, muy bien. También me ha parecido ver en algún sitio que los taxis, si te agarras un taxi normal, te pueden cobrar alrededor de, digamos, a ver cuánto. Lo escuché. Hasta $25 hasta el hotel, a cualquier parte del centro. Sí, no, pero yo te estaba hablando de Varadero. Yo escuché en como Varadero $100, $120 aproximadamente. Sí, la distancia de aquí hasta allá, sí, de 100 a $150. Porque la distancia en kilómetros que tenemos desde aquí, desde el aeropuerto a Varadero, ¿cuánto es? 168 kilómetros hasta la entrada. Todo es buena carretera, me imagino que sí. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, pues ya estamos aquí con las indicaciones. Oye, vaya controles que tenéis aquí en el aeropuerto de seguridad, impresionante. Yo creo que es el aeropuerto que más me han controlado a la hora de salir. Porque primero te atiende una persona que parece enfermera, porque se pone toda de blanco, y ahí le tienes que dar todo lo que te pida, se lo pasas, te identificas, le pasas el QR de visitante turístico, le pasas también lo del hotel donde te vas a alojar, te apuntan todo a mano. Luego te vas al control de pasaporte normal que harías en cualquier país, y de ahí luego pasas por un control en la maleta, la tienes que meter, también te registran todo, te miran todo, y después de eso nos han parado en la puerta cuando estábamos saliendo porque dicen no, ahora control de aduanas, y todas las preguntas que me hicieron anteriormente me las han vuelto a repetir, y encima nos han llevado otra vez a meter la maleta y a ver qué teníamos en la maleta por ahí, y luego ya pues se disculpan amablemente, te dicen buen viaje, que lo pasen bien. Y ya, aquí estamos, por fin. Y esto pues está bien para la seguridad que tenéis aquí, para que no haya ningún delincuente por ahí perdido. Pero por otra parte, como hemos viajado tan temprano y sin comer nada casi, pues llega un momento que te agobia un poco, ¿no? Ahora vamos a ver si disfrutamos. ¿Qué me recomiendas en Varadero que haga, por ejemplo, Julio César? Varadero tiene muchos sitios emblemáticos y sitios nuevos que usted puede visitar. Ahora mismo no sabría decirle cuál, pero hay muchos sitios diseñados para recibir turistas. En pocas palabras, que no me va a decepcionar, ¿no? Y luego las playas son tan bonitas como lo cuentan. Yo vengo de Cancún, de Playa del Carmen, y allí Cancún... Bueno, usted me dirá después, no se preocupe. Sí, voy a hacer una comparativa porque he hecho un vídeo cortito estando dentro del agua de Cancún, y voy a hacer otro vídeo cortito dentro del agua de Varadero, y seguramente va a ser el mismo color, porque creo que las arenas de Cancún las trajeron de Cuba, las que pusieron en las playas. Creo que eso sí que ocurrió, sí. Mira qué cochecito tenemos ahí. Bueno, pues voy a ir parando de vez en cuando, le iré preguntando cosas. Yo ahora no quiero parar, por eso estoy grabando así. Y ya os iré contando más cosas según vayamos avanzando en el camino. Mira, ya me estoy sorprendido con el primer auto de los años, digamos, 60 que tenemos por aquí. 50. Este es de los 50, sí, ¿no? Primo 50. Oye, yo me he imaginado algo que a lo mejor estoy equivocado o no. A ver si me entiendes. Como en esos años había mucho ruso por aquí y mucho americano antes de la revolución. Los rusos llegaron después. Los rusos llegaron después. Entonces los americanos aquí tenían transportes muy bonitos ellos, porque tenían también buena residencia. Sí, pero cuando ocurrió la revolución esos autos se quedaron en la isla, no salieron. Así es. Y luego, pues entre comillas, lo heredaron aquí, y esas personas se han dedicado a cuidarlos como si fuera oro, ¿no? Así es. Y no sé cómo lo hacen para arreglarlo, porque creo que las piezas no son americanas, porque no las pueden traer de allí. Entonces sí, han hecho innovaciones inimaginables, como ponerle, por ejemplo, un motor de un auto Hyundai del 2012 a un coche americano y ya queda totalmente nuevo. Sí, en pocas palabras, lo que tenemos es la carrocería impecable, bonita, hermosa, también los asientos, todo como era en esa época, pero cuando levantamos el capó, con que te estés llevando ya está bien.
con que funcione el vehículo, ¿no es así? Bueno, esta carretera por la que vamos ahora no es la principal para ir a Varadero. No, todavía. Todavía no. Oye, Ok. pues se ve bonito, a pesar de todo se ve bonito. Ahora vamos a bordear la ciudad porque estamos en el extremo sur. Vamos a bordear la ciudad para buscar el extremo este y salir a lo que es la carretera para Varadero. Así evitamos algún atasco por la ciudad, en pocas palabras. Esa es la idea, señor. Ok. Esto de aquí de la derecha parece una escuela. Sí, una escuela para niños con problemas de lo que le digo, que no hay sino infractores de tránsito. Ah, ok. Bueno, ahí tenemos otro vehículo, el lila este que tenemos ahí delante, también precioso. Esto es Chevrolet 48, 49. ¿Ese vehículo, esa persona lo utiliza para su día a día o lo utiliza para el turismo? En este caso es para taxi para cubanos. Igual Taxi. que este que viene acá, ¿ves? Mira aquel taxi para cubanos, el Willy. Sí, aquel de allí. Y este de aquí, Taxi para cubanos. Está bien. ¿Por qué? Porque Esto no está tiene más las delicado, ¿eh? condiciones para turistas. Para turistas le exige unas condiciones que debe cumplir. Mira este. ¿Ves? Ese es para taxi para cubanos. Cuando usted vea un coche Antiguo. más lujoso, más lindo, con otras condiciones, se va a dar cuenta que ese sí es para turistas. Y me pareció escuchar que la renta por una hora, que un chofer te cobraban unos $30 aproximadamente en la ciudad. De 30 a 50 dólares, señor. Bueno, pues habrá Estamos que en saber plena negociar, temporada. entonces. Sí, esa es la palabra. Usted como cliente debe negociar con el dueño porque, como le dije, son privados Y de depende 30 cómo a lleve el día, 50 dólares. La Pues hora. vamos a sorprendernos porque fijaros que la circulación no os penséis que es casualidad un coche, ¿no? Es que está lleno de coches así de los años 40, 50, bueno, digamos 50, 60. Muchos coches. Bueno, pues han pasado a lo mejor 15 minutos desde la última vez que hablamos. Pues me está comentando que está dando la vuelta a la ciudad para ir a la carretera que nos lleva a Varadero. Entonces estamos como rodeándola y eso es lo que lleva a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues yo le pregunto, ¿esta es la carretera? Sí, se ve la carretera. Dice, no, esta es esa. Y bueno, pues por aquí no hay población, hay casas, sí, pero no es ciudad. Oye, desde aquí a Varadero, yo lo único que sé que hay como población importante, Matanzas. Pero anteriormente hay alguna otra. No, No, pasamos dos provincias, es decir, salimos desde La Habana, atravesamos Mayabé, que por fuera, es decir, que no vamos, es decir, no hay población cercana, pequeños poblados de pescadores, porque vamos prácticamente bordeando todo lo que es la costa norte, bordeando toda la costa norte hasta Varadero, y no hay población cercana excepto la ciudad de Matanzas. Bueno, pues lo iremos descubriendo todo según vamos avanzando. Mira, ahí tenemos otro vehículo que no es para turistas, tendría que estar más cuidado, pero sí es de esa época. Ford Y nos estamos 53, con, Ford 53, es un Ford 53, 53, lo conoces por el año, ¿no? sí. El año que salió. Ahora son impresionantes, igual como esa moto que acaba de pasar por ahí. Te quedas con la boca abierta, de verdad, cuando lo ves. Bueno, este hombre ya está acostumbrado, vive aquí, pero nosotros que venimos de fuera, Es un pues cuando museo vemos, rodante, sí. ¿eh? Un museo rodante lo que hay acá. Exactamente, porque nosotros cuando estamos fuera vemos solamente un vehículo así, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Pero aquí no, aquí te vas a encontrar, me ha dicho que allí en Varadero también vamos a encontrar muchísimo. Y quizá pues rentemos uno por una hora, uno de turista, y se convierte luego en un paseo posiblemente como un paseo turístico también, te lo van explicando todo. Oye, el día está muy bueno, ¿eh? Sí. Yo cuando miré el viaje me salía que iba a estar nublado. Sí, y en la tarde noche siempre cae alguna lluviendita, pero no es el caso de hoy. Para cubano. Eso es para el cubano. Aquí ahora donde estamos pasando ahora, todavía seguimos rodeando la ciudad. Sí, ahora ya vamos a llegar aquí un momentico. Estamos a punto, ¿no? Sí, Y estas personas están intentando parar una de estas de cubanos, ¿no? sí. ¿Cuánto cobran? Bueno, Entre 150 y 300 pesos por tramos cortos. ¿en serio? Sí. ¿Tanto? Pues viene a ser como un poco más de $0.50. Así Yo es. digo tanto por lo que ganan aquí, no lo digo porque sea mucho para mí. No, pero usted esa comparación solo la hace para comprar, pero aquí internamente
repito, alza el combustible a $1.25 y eso, este coche, por ejemplo, tiene que pagar su combustible. Claro. Porque ahora el dólar, la gasolina está en $1.25. Así es. Al cambio del dólar, claro. Y eso es muchísimo, porque está el precio que tenemos casi en México igualmente, casi. A ver. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno tiene el dólar a 110 pesos con 40 centavos. ¿Comprende? Sí, lo Por pone. ejemplo, yo voy a comprar 40 litros de gasolina y lo pago a 110 pesos con 40 centavos. Okay. No a $1.25. ¿Comprende ahora? Sí. Lo que pasa es que es difícil de comprender. Es No es difícil. Si nosotros no lo entendemos, no lo entendemos en ocasiones, a usted le sería más difícil entenderlo. Mucho. Bueno, ya me volví loco con los argentinos, ahora con los cubanos también. A ver, aquí tenemos las cabras estas, o las ovejas, las ovejas. ¿no? Son ovejas, sí. Ahora, es que estamos al borde del mar ahora mismo y mira qué Estamos en bonito. Cojímar, ¿Eso cómo se llama? el Torreón. El Torreón. Y esto es de la época de los españoles, ¿estoy Sí, seguro? así es. Oye, está bonito, ¿eh? Ahora puede venir a tomarle fotos, señor, no se preocupe. Vamos a comer algo y enseguida continuamos. Hay un Chevrolet antiguo también. Chevrolet 54. Esta población que estamos pasando pequeñita, ¿la conoces? ¿Cómo se llama? Cojímar. Oye, esto que me estás hablando, la ruta de Hemingway. esto que Le estamos explicaba haciendo- que aquí es donde vamos a desayunar. Aquí es donde conoce vamos a como la ruta desayunar. de Enseguida Hemingway, le lo abro que la está- puerta, chicos. Lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Ahora me explicarás. Por supuesto, el nombre viene representado con este famoso escritor norteamericano Ernest Hemingway. Sí. Era un lugar acá donde frecuentaba mucho el señor. Él era muy amigo de Hola, Cojímar. hola. Siempre ¿Muy amigo estaba de acá, quién? de este pueblo acá que se Hermano, llama tú me vas a Cojímar. matar Siempre del nos daba corazón muchas a mí. visitas por acá. Aquí tomaba sus mojitos, su Yo daiquiri. esperando que tú me llamaras. Entonces, Adelante, por pero eso yo te el escribí nombre. por la mañana. Acá tenemos la temática del compañero ¿Cuántas personas Hemingway son? Ah, ok. con todos los cuadros. Que está más o menos relacionado con su historia. 5. Este gran escritor. Siéntese aquí, por favor. Hemingway es el mismo que está en Cozumel, ¿no? Sí, el mismo restaurante por el mismo motivo. Bueno, aquí nos vamos a sentar. Este es el restaurante que os quiero enseñar un poquito. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay de comida o de desayuno. De aquí vamos a Esto es disfrutarlo. un restaurante temático. Temático, todas las imágenes de Hemingway. Además, trabajamos los productos del mar. Casi todo. Tenemos langosta, pulpo, calamar, Aquí está camarón, pescado, que es el emperador, el Merlin, que es el que Hemingway pescaba. Y tenemos pescado entero, el red snapper, el pargo, también, que de masa blanca sale frito espectacular. Muchas Siéntese gracias. y disfruten. Muy bien. Vamos a ver aquí la... Ahí van a coger sol. Bueno, chavalotes, nos han dado una explicación bastante buena. Sí. Según me parece entender, Hemingway tenía un barquito ahí en esa ensenada que hemos visto anteriormente. Ese barquito se iba a pescar y luego se paseaba Algún por esta mojito, calle. daiquiri, el daiquiri Hemingway. Alcohol no. Alcohol no. Alcohol no podemos tomar, la verdad. Ya, ahora Voy a ya parar un vamos a traer el QR para que Ok. vean y puedan marchar. Entonces, ¿qué pasaba? Que se recorría toda esta calle todos los días y aquí en donde está el restaurante no era restaurante en ese momento, era una casa particular de una familia y él siempre venía aquí pues a comer, desayunar, lo que fuese, ¿no? Sí. Y en honor a él, ya una vez que se destruyó la casa, hicieron este restaurante y lo decoraron así pensando en Tienes que Hemingway, ¿no? escanear primero aquí y después este. Que ya Vale, el wifi. nosotros tenemos Y wifi luego, aquí. otro detalle que Gracias. quiero comentar, para que tengamos wifi, ¿hay alguna? Aquí está, Aquí hay aquí wifi. está. Hay wifi, ¿cómo lo Hay hago? wifi. Ah, ahí atrás, ok. Y entonces le pueden escanear el de adelante. Entonces, para tener wifi, aunque no sea con mucha potencia, podemos comunicarnos con WhatsApp o lo que sea, y luego en el hotel sí vamos a tener wifi también, que bueno. Y en diferentes lugares, restaurantes, os podéis encontrar con wifi. Así que para lo que lo vamos a usar, si el del hotel me deja subir un vídeo de 3-5 minutos, a lo mejor lo edito un poquito para que tengáis lo que hemos hecho durante el día, y luego ponemos el vídeo completo de varias horas. O no, no lo sé, ya veremos cómo lo hacemos. De momento estamos descubriendo cómo funciona lo que nos está rodeando. Nos vamos a ir de aquí del restaurante de Hemingway porque la cocinera todavía es muy temprano porque es más restaurante que para desayunar. Entonces van a tardar un rato y yo no tengo ganas de quedarme aquí esperando. Así que vamos a irnos camino de un mirador y en ese camino del mirador
a lo mejor nos quedamos por ahí a desayunar. Plymouth 50. Otro de los 50. Acá, como pueden ver, la agencia de la Mercedes-Benz. Ahí está la gente de Mercedes-Benz. Sí, en Cuba. Oficial. Sí. Él puede ir y comprar su coche para pasear en Cuba. Cuando venga de visita ya tiene su coche ahí aparcado. Proporcionar. Bueno, pues aquí hay Desayuno control de decente. policía a la derecha y vamos a parar aquí a la izquierda, que está el mar ahí. Y vamos a probar a ver si aquí nos paramos un ratito a hacer un desayuno, ya veremos a ver. Se llama Libertad, el restaurante, que bueno, buen nombre, y vamos a ver el mar al mismo tiempo. Pues ahora sí, está en la carretera, la ruta que te lleva a Varadero. Pues como veis la carretera ya cambió, ya está señalizada, con las rayas pintadas, la parte del medio de color amarilla para diferenciarlo, y la carretera se ve en mejores condiciones. Mira los coches que vienen por ahí. El Ford 53 y El segundo Chevrolet estaba más 53. cuidado, seguro que era para turistas, el primero era local. ¿Ya lo vio? ¿Se dio cuenta usted? Pero fijaros los coches que nos cruzamos, fíjate el siguiente como es. Sí, ve, aquel para Y luego cubanos y este este otro. para turistas, ¿ves? Fíjate, Bueno, que no quiero es decirle casualidad. que eso vienen en excursiones desde Varadero. Pagan el coche allá y vienen en excursiones, se pasan el día entero en La Habana y luego se retornan a Varadero en ese Ah, coche. Pues está muy bien. Hemos estado pasando una zona, esta zona de aquí me está diciendo que pues aquí curaron un montón de niños que trajeron de Chernóbil, como 10.000 niños, y aquí los curaron de la radiación nuclear que tenían allí. Y bueno, pues qué bueno que ocurrió así, que los ayudaron. Y ahora me dice también que me fije cuando pasamos al lado de una gasolinera de la cola que hay para agarrar la gasolina. Ellos mismos cuando quieren trabajar tienen que estar haciendo cola pues ya de noche, porque durante el día tienen que trabajar, y que bueno, pues la gasolina que pueden poner está, digamos que le pone un margen solamente 40 litros, no les dejan poner más. Y bueno, pues por aquí seguimos por la carretera, ya lo veis, otro vehículo bonito, el verde este de aquí atrás también, y mira Cadillac este otro, 57, 55. esto es increíble, fíjate este otro de aquí, increíble. Mira las filas que Bio vienen ahora. 53, Bio 52, 53, 55, Otro más ahí. Chevrolet 54. Todos estos coches que estáis viendo ahí que están haciendo fila, es que he grabado tarde. Abasteció la pipa. A mí se me olvidó que había un servicio. Pues esta es otra parada. Vamos hablando el chofer y yo todo el rato, lo que pasa es que claro, no tiene micrófono puesto, entonces la grabación pues hay como mucho ruido, pero muy agradable todo lo que nos cuenta y lo vamos entendiendo todo. Fíjate qué pintura más bonita ahí, con los pelícanos. Yo cuando veo pelícanos, ya lo sabéis que me encantan. Hay una tienda de souvenirs aquí al ladito. Y mira, están ahí las rocas, está muy bien hecha, aquí hay baños. Y bueno, y aquí es donde vamos a ver qué pedimos de desayunar. Vamos a acercarnos a ver el mar antes de sentarnos. Lo que pasa es que aquí es zona de rocas y profundo el mar. Mira, mira ese águila que va por ahí. No sé si se le dice águila así, pero bueno, es un tipo de águila. Bueno, chaval. Está bonito. Venga, nos vamos para adentro. Bueno, pues aquí un sándwich, digamos, de jamón y queso con guayaba. Y yo pedí una piña colada sin alcohol y lo mismo. Otro sándwich, no puedes pedir nada más porque es lo único que nos dan. Le quiero mandar saluditos aquí a Jorge, que es una persona muy buena. Bueno, pues un gusto, hasta luego. Gracias Julio por traernos aquí. Me cayó muy bien Jorge, sí, el dueño, el propietario. Ah, sí. Y la verdad que, bueno, aunque no haya mucha variedad de lo que puedes pedir, pero por lo menos está bueno, es cómodo y al mismo tiempo ahora nos vamos al puente ese de Matarta. Sí. Puente Vacunayagua se llama. Bueno, pues vamos a conocerlo. Nombre indígena, tiene más de 100 metros de alto, 120, 100. Vamos a conocerlo. Empieza a grabar ahí cuando estemos saliendo.
Energas se llama la... No, lo que quería enseñar es eso que tenemos por ahí también. Sí, muchos pozos de petróleo. Mira, mira, este es un pozo de petróleo, ¿no? Sí. Y yo pensaba que Cuba no tenía petróleo, lo que no Sí, tiene tiene. refinadoras a lo mejor, Sí, ¿no? no, refinadoras hay 5. ¿Sí? Sí tiene pozos de petróleo, lo que pasa que este petróleo no es compatible para los automóviles, etcétera, porque contiene mucho azufre. Ah, ok. Entonces lo que hace esta compañía canadiense es, de ese petróleo le sacan el gas. Así es. Y lo utilizan. Es este de aquí. Sí. ¿Y se llama la compañía? Energas. Energas, ok. Y aquí es donde vosotros también os suministráis de gas, ¿no? Así mismo también a toda la población. Y ahí veo como depósitos de algo. Sí. Estamos pasando Jaruco, que es una población pesquera, me está comentando Julio César. Se llama Boca de Jaruco, una población esa es la salida pesquera. al mar. Sí. Y el río se llama Jaruco, Así por es. decirlo de otra manera. A su derecha va a ver los Baja un pequeños poco la botes ventana, si privados. puedes. Fíjate qué bonito. Pequeños botes privados. ¿Y esos botes también los pueden rentar los turistas para ir a No, pescar? no. Solamente los de aquí del pueblo, ¿no? Sí, tiene que tener una identificación como pescador para poder salir al mar. Ok. ¿Aquí el mar es peligroso por esta zona? No, no. No, En Cuba no hay animales peligrosos. Y el mar, mientras no haya cambio de tiempo, se mantiene así estable. Qué Bastante bueno. sereno, por cierto. Bueno, pues estamos pasando aquí, creo que es una central térmica, ¿no? Eléctrica. Eléctrica, pero térmica porque funciona con Sí, vapor. carbón o con qué? Vapor. Vapor, ¿no? Fíjate, una zona muy bonita. Y esta es una de las centrales eléctricas que ellos tienen para abastecer de electricidad. Pues seguimos el camino, ya son, ¿qué hora debe ser ahora? Debe ver porque está ¿Se va? 10:23. Aquí lo pone acá 10 y 23 minutos. Ya se nos hizo las 10:23 de la mañana. Salimos de casa a las 3 de la mañana. Al lavado, Y todavía, a las 3 de la todavía no hemos mañana. llegado al hotel. A las 3 de la mañana estaba yo vistiéndome para ir al aeropuerto. Con el Mira primer qué bien. cliente. Ahora sí estamos pasando más cerquita. Desde la autopista, la carretera. Que está pegada a la carretera, Sí. en pocas palabras. Santa Cruz del Norte se llama este poblado. Acá está la fábrica de Ron Habana Club. ¿El Ron Habana está aquí? La fábrica. Sí, la fábrica. Muy conocido, ¿eh? A nivel mundial. Bueno, acá está la fábrica o parte de la fábrica. La otra parte está en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, que es la que estamos. No sé si se dio cuenta cuando paramos ahí en el parador. Salimos de La Habana y entramos a la provincia de Mayabeque. Ok. ¿Y el puente que vamos a conocer se llama? El puente de Santa Cruz del Norte. Es que se equivocó al decirlo. ¿El puente cómo se llama? Es que me lo dijiste, es muy conocido. Tiene un nombre aborigen. Eh, Vacunayagua. Vacunayagua. Así es. El puente de Vacunayagua. Bueno, pues la fábrica de ron la tenemos aquí a la izquierda, que parece que hay depósitos de gasolina, pero deben de ser de ron, ¿no? Así es. Fíjate los depósitos que tienen ahí, impresionantes depósitos. Pues ya lo veis. El ron de aquí de Cuba, la verdad que tiene buena fama. Y estamos pasando bastantes ríos, ¿no? Porque aquí veo que hay otro más, ya hemos pasado como 3 o 4. Sí, lo que pasa es que este ya se secó. No, tiene agua por ahí. Sí, la acabo de ver. Por eso he dicho que vamos a pasar a través de otro río. A ver si lo que es La maleza. las plantas nos dejan ver, creo que no. Pero bueno, seguimos, la carretera ya la veis como es, se puede correr, pero hay que respetar mucho la velocidad. Porque aquí me dicen que
que aquí la puntuación te la pueden quitar y quitarte la licencia de conducir. Así que uno no puede correr como quiere. Hasta 100 kilómetros. En esta zona está 100, pero en otras zonas yo he visto que han bajado a 40 en los puestos de control, a 70 en otras zonas. Sí. Porque pasar de esa velocidad pone en riesgo la vida de los clientes, de los turistas y bueno, a su vez sancionado por la ley de tránsito. Eran antiguas casas privadas Aquí muchos de los restaurantes que se hacen y esta es la casa del señor. eran casas privadas, los convierten en restaurantes. Y me estaba comentando que es un americano casado con cubana. Y este de aquí es otro restaurante diferente. Sí, pero este es del gobierno. Este es del gobierno. La diferencia que hay entre uno y otro es que el privado tiene un poquito más de variedad. De variedad, siendo de una forma. Hay una vaca ahí. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola Paco, estamos a 3 de marzo, estamos en la playa Coco Beach de Playa del Carmen. Ahorita son las 12:30 de la tarde. Muy buena playa, muy bonita. Excelente para venir a nadar. Estar un rato en la playa con tu familia. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para Le decía del gas. Quemador de gas que tengo por ahí. Ahí deben estar extrayendo y entonces están enviando para allá, para la fábrica, por tuberías soterradas. Pues seguimos en el camino verdadero y al mirador, que nos vamos a parar en un ratito. No sé lo que faltará. Bueno, pues estamos llegando al mirador, ya lo tenemos aquí a la izquierda. Puede ver que hay coches americanos estacionados allá que vienen desde Varadero y hacen sus excursiones en La Habana. A lo mejor si ahora paramos veremos esos coches americanos que, bueno, americanos sí, esos coches que se rentan de los años 50, 60. Y todos estos de aquí de la derecha son plataneras, ¿no? Así es. Bueno, vamos a parar seguramente ahí arriba un ratito, nada, unos minutitos. Y este es un puesto de la policía. Así es, señor. Control policial. Ahí pone parador Vacunayagua. Así mismo. Oye, ¿qué? Dijiste que es un idioma nativo. Hindú. ¿A qué nativo te refieres? A los indios que habitaron esta zona acá. Ah, los indios que habitaban aquí en aquella época, ¿no? Sí, la época. ¿Todavía existe? No. Fueron casi exterminados. Existen Entonces, el personas idioma- con rasgos indígenas, como en México, por ejemplo. Pero la mayoría fueron exterminados por los españoles. Qué pena, ¿no? Pues vamos a parar aquí en el mirador. No hay ni un coche, así un solo coche americano. Este coche es antiguo, ¿no? Lo que sigue. Sí, un Willy 54, 55.
Voy a aparcar y nosotros vamos a ver este mirador, en qué consiste para que tenga tanta fama. Ahí hay diferentes puestecitos para comprar recuerdos. Ahí abajo como un parquecito a pasear. Aquí arriba hay unos baños. Y aquí sopla una brisa muy buena, ¿eh? Aquí huele a café, a buen café. Y también tiene la piña colada, por lo que veo. Y este es el mirador. El mar lo tenemos aquí a la izquierda. Esto me recuerda un poquito al sumidero de ahí de Chiapas, como si hubiera por aquí un río por aquí abajo y tú fueras en la barca, ¿no? Te recuerda un poquito, pero aquí la vegetación es bastante densa también. Mucha palmera en esa zona. Voy a ir a esta otra. Mira la bebida que tenemos ahí. Bueno, esta es otra vista. Luego voy a hacer alguna foto que otra. Este es el puente. Y estamos ya al lado de Matanzas. Y luego veremos otra zona de aquí. Ahí esa persona está en otra parte, que también puede hacer fotos. Y bueno, y ahí al fondo vemos alguna que otra montañita. No es lisa totalmente, sino que tiene alguna que otra montañita en la isla. No son muy altas tampoco. Venga, vamos a tomarnos un selfie por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te con el viaje? Está muy bien, me gusta. Y con sueño, ¿eh? Estamos todos. Es que cuando vamos circulando, como de vez en cuando que se nos cierra un poquito los ojitos. Venga, rápido, una foto. Ah, venga, vamos. Va. Bueno, pues ya habéis visto, una paradita, un descansillo. Todavía estamos vivos, Y si quieres un recuerdito, que no vamos a poder comprar mucho porque vamos con la, como dije, con la maleta que ya nos ponen problemas. Oye, un cuadrito de eso también estaría bueno, ¿no? Sí. Uno de un auto así antiguo, quedaría A ver bien. si cuando vayamos paseando por Aquí ahí. que se ve la bodeguita en medio con el auto, no está mal. Sí, que a ver si cuando vayamos paseando por allí vemos algún cuadro. Bueno, al lado del cochecito este, que ya tiene sus años, pero mira la vaca que bien la han hecho con la iguana aquí. Ni que fuera perro. Qué postura de sentarse, parece está viva y todo. Otra iguanita ahí y otra por ahí atrás. Qué cosa más guapa. Mira qué cosa más bonita de carro. Una pasada de coche, ¿eh? Y qué sonido, ¿no? Qué buen carro. Qué bueno. Pues ahí los dejan los turistas y por ahí se va a esperarlos. Una pasada, ¿eh? Cómo los cuidan. Ahí vienen los chavalotes. Pues nada, me acabo de hacer la foto con el cochecito este, con la vaquita, pero no vamos a hacer cientos de fotos, ya lo veréis luego. Ya empieza a apretar el calorcito, ya se nota que estamos casi a las 11 de la mañana. De 1957 pone aquí. Y fijaros qué bien cuidado está este carro. Felicidades. Una maravilla, ¿eh? Otro clásico. Un Buick. Mira, con la fotito el chaval. Nosotros nos vamos en el otro clásico. Esta está nueva, esta furgoneta. Fijaros lo grande que es. 3 plazas delante. Creo que... ¿Cuántas plazas tenemos aquí dentro? 8 atrás y 2 adelante. 8 atrás y 2 adelante para 10 personas.
Bueno, pues un departamento de 32 metros cuadrados en Playa del Carmen, al lado de la Quinta Avenida, con vistas desde el RUF, maravilloso. Este departamento, como lo estáis viendo, así amueblado, equipado y decorado, está a la venta en este momento, Alan. Claro que sí, y ahorita le vamos a decir el precio, se van a sorprender también. Vean la calidad, vean los acabados, los colores combinan perfecto, son como colores muy estables. Van con la ubicación, con las amenidades, todo lo que se ofrece. Y una excelente terraza con vistas a la calle 24, al lado de la Quinta, que desde el RUF vamos a tener una vista maravillosa. Primero vamos a conocer y amenidades excelentes. Tiene aparcamiento, un lobby con su vigilancia 24 horas, gimnasio, jacuzzi y piscina. Vamos a conocerlo. Excelente RUF, excelentes vistas al mar, salida del amanecer, el atardecer impresionante. Y las amenidades las estamos comprobando, ¿no, Alan? Sí, las amenidades, diseño del edificio, tenemos un gimnasio, tenemos una piscina infinity increíble, increíbles vistas al mar en el rooftop, tenemos un jacuzzi, elevadores, estacionamiento subterráneo. ¿Qué más te puedo decir? Porque esto va dentro de tu departamento. Contáctanos. Por aquí seguimos paseando por la carretera. Yo pensaba que estábamos más cerca de Matanza, pero estamos a 25 minutos todavía. Ahí se puede ver, baja la ventana. Ay, qué pena, ya no. Hay unas lagunas por ahí, pero ya se tarde, ya se han puesto los árboles, que es muy oscura esa ventana. Pero bueno, el paisaje ya lo veis. Mira, una vaca ahí. Paisaje con mucho verde, pero bueno. Voy a grabar ahora porque nos va a dar una explicación de la ciudad de Matanzas, de aquí Julio César. Nos queda todavía un ratito para llegar, un ratito, pero quiero que escuchéis la explicación. Explícame un poquito de Matanzas, a ver. ¿Por qué Matanzas? Porque acá los indígenas aprovecharon que los españoles con su escafandra de metal, etcétera, se trasladaban en una canoa de un punto de la bahía a otro y aprovecharon y voltearon la embarcación y fallecieron más de 50 o 70 soldados españoles de la época. Y por eso se quedó el nombre de Matanzas. Bueno, pues ya puede ver aquí toda la ciudad de Matanzas, ¿ve? La refinería aquí a su izquierda, la refinería de Matanzas, una de las bahías de más calado o profundidad para barcos de gran dimensión, como buques por ejemplo, de petróleo que vienen y desembarcan acá. La termoeléctrica de Matanzas para la electricidad de la población y de las empresas o compañías acá en la provincia. a nivel de Cuba, pues Matanzas, ¿qué supone? ¿La segunda o tercera ciudad de la isla más importante? La segunda más importante. La segunda. Muy bien. Por su economía, por el turismo, por su ingreso, es la segunda más importante. Para el pueblo de Matanzas tiene unas pequeñas playas por ahí, ¿no? Sí, como no. Sí, como no. Usted la va a ver ahora cuando pasemos. No son tan bonitas quizás las de Varadero, pero... Sí, pero tienen su espacio, su privacidad. ¿Y estamos ya a cuánto tiempo de Varadero, más o menos? A 30 minutos, señor. Porque bueno, ya nos queda menos de camino para llegar allí al hotel. Estamos grabando más de lo que yo pensaba que iba a grabar, porque bueno, primero que estoy sorprendido de todo lo que voy viendo, ¿no? Segundo, que me gusta que me acompañéis. Mira, esta es la bahía, ¿no? Sí, como puede ver, nosotros ahora vamos a voltear toda la bahía y vamos a salir por allá a otra autopista que es la que nos lleva a Varadero. Y en ese camino pues vamos a tener diferentes paisajes y cuando pueda lo grabo un poco. No sé cómo se verá con la cámara, porque la verdad que la cámara aleja la imagen demasiado y no se ve lo bonito que lo estamos viendo nosotros, pero bueno, otras cosas no puedo hacer. Aquí pone Castillo de San Severino, a 1 kilómetro a la derecha. Así se llama, San Severino de Matanzas. Nuestro amigo Juan, que lo vamos a tener en 2 días allí en La Habana. Él es originario de aquí, de Matanzas, así que estamos en tu tierra, chaval.
acá a la derecha va a haber Bienvenido a Matanzas, una las iglesia. Atenas de Cuba. ¿Por qué le dicen las Atenas de Cuba? Eso más bien es el argot popular de los cubanos. Ok. La ciudad de los puentes porque tiene... En ese caso de las Atenas de Cuba puede ser por el tema, digo yo, porque Atenas tenía muchos sabios en su época. Sí, Entonces aquí tiene que haber mucha gente que tiene buenos estudios. No sé si así me mismo explico. es. Muchos escritores y artistas. Oye, qué tranquilo se ve el mar, ¿eh? Hablan mucho de escritores en este viaje. ¿Tú también te gusta leer mucho los libros? Sí, como no. Sí, ¿no? Eso no tiene espacio, el conocimiento no tiene espacio. Es que aquí en Cuba os vais a encontrar personas como Julio César que a lo mejor trabajan de una cosa, pero luego tienen una, ¿cómo se dice? Una carrera importante, pero no la pueden trabajar porque pues tienes que agarrarte a lo que te da de comer, ¿no es así? Así mismo es. ¿Se puede decir qué eres exactamente? ¿Cuál es tu carrera? Yo soy ingeniero geoquímico, Pues ya lo habéis escuchado. Bueno, especialista en laboratorio, etcétera. Trabajé cuando el COVID buscando nuevos resultados para... poder ayudar a la gente un poco, ¿no? A entenderlo Así y es. saber cómo defenderse. Bueno, me he hecho para atrás para que pueda ver. Estamos en un cruce aquí. Hay que tener cuidado. Esto de aquí de la derecha es una escuela, por lo que veo. Ahora es una escuela. Antiguamente era la unidad de policía provincial, cuando el otro gobierno, el Batista, ahora es una escuela, pero todos esos centros de policía, etcétera, donde reprimían a la población, el comandante Fidel Castro lo convirtió en escuela. Bueno, pues como me comentabas hace un rato, vamos a pasar al borde del mar. Y aquí vamos a ver alguna que otra playita. Que en la época del año que estamos ahora, que es temporada alta, es cuando aquí en Cuba las temperaturas son más bajas y son muy agradables. El resto del año ya lo sabéis, mucho calor y humedad. Pero aquí te puedes bañar en el mar como pasa en Playa del Carmen, te puedes bañar los 365 días del año. Así es. Ahora, normalmente la gente originaria de aquí, me imagino que pasa como el mexicano, que cuando el mar está 1 grado o 2 más para abajo, dice, oh, no, está muy fría ahora. Así mismo es. Así Eso ocurre, te voy a ¿no? explicar ahora. Acá 18 grados de temperatura es como si estuviera nevando Vaya. en Otro- Canadá o cualquier otro país frío. 18, 16 grados, acá ha bajado hasta 9 grados. Oye, El ¿estas año vías del pasado- tren todavía funciona? Yo creo que no. No, ya no, pero circulaban los trenes de carga hacia el puerto que queda al fondo donde le enseñé anteriormente. Por eso le dicen la ciudad de los puentes, porque tiene más de 49 puentes. 49 puentes me dice que tenemos aquí en la ciudad. Aquí se ve un poquito oscuro por el cristal. Bueno, pues ahora que paso por la ciudad sí que no voy a parar de grabar, más que nada para conocerla un poco, para tenerla en el recuerdo. Ahí Total. tiene a su derecha el Teatro Sausto, que fue remodelado. ¿Este de aquí? Sí. Plaza Milanés. Ah, verdad que el Teatro Sausto también es el de atrás. Vamos para adelante. Sí. Y ahí tenemos un vehículo antiguo también. Fijaros cómo es el semáforo, es más o menos como allí en México, lo tenemos a la parte de adelante. En España no, en España tendríamos el semáforo aquí, pegado a donde estamos parados. Muchos turistas vienen manejando o conduciendo y se paran debajo del semáforo, en medio de la vía. Y esa es la equivocación que tiene. Bueno, ahora sí voy a parar hasta que esté el semáforo en verde. Seguimos hablando, cuando veo un coche aparcado tan bonito, le pregunto que si ese está expuesto o es para rentar o tal, ¿no? Aquí hay muy pocos puestos para exposición. Sí, muy poquito, están todos para sacarle un dinerito. Sí, seguro. Porque si Mira no, este de aquí. no tendría cómo mantenerlo. A ver. Mira esta agua, cómo está parecía de ganado, más que de personas, así con esa forma, ¿no? Mira, se le quedó una llanta. Bueno, aquí tenemos otro puente de los 49, ya hemos pasado dos, creo. Ahora ahí tenemos el agua. El puente es levadito, como estabas diciendo. Y digo yo que el agua se veía bastante limpia, ¿eh? Sí, como no. Se trata de conservar.
¿Aquí no hay arena en la playa? ¿Por aquí? No, pero hay otra más adelante que sí tiene arena. Ah, ok. Otra vez vuelven a poner lo de las Atenas de Cuba. También puede ser por las edificaciones, la forma de las columnas, cosas así. Puede ser eso también. Aquí hay varios tipos de edificaciones. La construcción acá, barroco, muchos estilos diferentes, porque por acá pasaron franceses, ingleses, americanos, etcétera. Cada cual con su cultura construyó según su facilidad, sus medios, a su estilo. Las gasolineras no son como las que vemos por otros países como México, España y tal. Son pequeñitas con dos... ¿Qué tipo de octanaje tenéis aquí? 94 grados. 94, a 83. Son los combustibles de gasolina que tenemos. Aquí un campito de fútbol es raro verlo. El cubano no es mucho de jugar al fútbol, de béisbol. Mira, hemos visto un campito de fútbol ahí. Miren, como decía, las playas que utilizan acá. ¿Ve el puente? Este puente ahí Sí. está atrás. Mire hacia su derecha ahí. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que Ese está la marea de ahí. Pero son 30 metros, ¿eh? Y aquí unos 30, 40 metros. Pero bueno, lo importante es que también está bonita. El agua está cristalina. El agua se ve bonita, está bonita, sí. Una persona nadando ahora, la estoy viendo por ahí. Esa casa que te queda al frente. Esa persona vivió 117 años. ¿Quién? La dueña de la casa. Ah, la de esta Sí. casa. Esa. Y eso es el récord en la isla. Así es. 117 años. Esa mujer vería de todo aquí. Cómo evolucionó la ciudad. Mira, esta sí que parece una gasolinera más o menos, de las que he visto. Va a haber varias ahora. En Sí. así a su izquierda, dos gasolineras más. Ajá. Aquí la bandera de Cuba será un edificio del gobierno de aquí. Allá son viviendas. Estaba comentando antes, Julio César, que ahora los autobuses pasan un poquito menos por lo que se ha encarecido o por la escasez que hay de petróleo, ¿no es así? Así es. En vez de pasar a lo mejor 6 veces, pasa 2 veces al día. Un ejemplo. Esta es otra gasolinera, esta sí, esta ya parece más normalita. Y luego hay gasolineras del gobierno y gasolineras privadas. No, privadas. ¿No? Todas son del gobierno. Todas son del gobierno. Ok. Entonces te referías a algunas tiendas que ponen por ahí. Las tiendas en divisa y en tiendas de moneda nacional. Oye, ¿qué diferencia hay entre aquel edificio de rojo, negro y la estrella blanca y aquel que está con la bandera de Cuba también con su Los estrella? dos son viviendas para la población. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre una bandera y la otra? Ahí estaba nuestra bandera nacional, Sí. a la derecha. Y esta bandera fue creada para los asaltos al Moncada y la bandera del 26 de julio. El 26 de julio fue un día que aún se conmemora en nuestro país debido a que fue el alza de la población del pueblo cubano contra la dictadura batistiana. Y se asaltaron los dos lugares más emblemáticos que tenía la tiranía en aquel momento. Era el Santiago de Cuba, el Moncada y en Granma el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, que era uno de nuestros mártires de la independencia cuando los mambises, que fue utilizado, el nombre que fue utilizado para ponerle al cuartel. Ajá. Entonces, como eran los que en esa área, los que más poderío militar tenían, etcétera, etcétera, más hombres, fueron asaltados de manera sorpresiva por revolucionarios. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Fue un fracaso el asalto, pero creó en la población
y en los revolucionarios una explosión de revolución, ¿comprende? Como si lo hubiera despertado. Así mismo. Y yo, como antes de entrar en la ciudad me explicaste por qué ponen el nombre de Matanzas a la ciudad, pero nunca me he preguntado por qué le pusieron Cuba a la isla de Cuba. ¿Tú lo sabes? También es un nombre aborigen, señor. Sí, es un nombre aborigen. Sí. Ok. Cuba significa... En español, una cuba es donde puedes almacenar, por ejemplo, algún agua, líquido, ¿no? Así es. Pero en el aborigen de aquí no lo sé. Pues seguimos recorriendo el camino. Ya va a ser todo cercano a la costa, el camino. Sí. Hasta que entremos a la península de Caco, Ajá. que es donde queda Varadero. El Varadero es un callo, se podría decir, ¿no? Así mismo, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, el hotel donde nos vamos a quedar, está fuera de lo que es la entrada a la bahía esa que hay, ¿no? Así es. Entonces la playa que vamos a tener no es tan bonita como las otras. Así mismo es. Pero ya os iremos a recorrer un poquito Varadero en otro momento. O hoy por la tarde, o mañana, que seguro que mañana vamos a pasar el día en Varadero por las zonas, digamos, las playas más conocidas. Aquí tenemos uno de los buses turísticos, hasta aquí llegan. Ah, este es el de Matanzas. Así son los de allá de Varadero también. Sí, por eso yo digo, hasta aquí llegan. No es el caso, no llegan hasta acá. Pero bueno, ese es alguno que quedó, como se dice, remanente, ya no trabaja con turistas y lo usan la población para el traslado de estudiantes de la universidad, etcétera. Bueno, pues cuando estemos llegando o vea yo algo bonito, seguimos grabando. Varias sedes universitarias. Entonces esta es la Universidad de Matanzas, ya a la salida de Matanzas lo tenemos. Sí. No sé si se verá bien, pero bueno, ahí lo intento. Aquí les gusta identificar mucho pintar azul y blanco, esos dos colores. Sí, como no. ¿El motivo es por el calor y también por una tradición o por qué? También porque puede ser que la que exista en ese momento. ¿O porque son los colores que se pueden sacar más fácilmente? Sí, no, pero es más bien un problema de lo que hay. Es lo que hay y con eso Claro. pintamos. Bueno, yo puedo entender que como hace mucho calor, el blanco hay que pintarlo por todas partes, está claro. Ahora me hacía... Yo creo que el azul claro es por el mar turquesa que tenéis por Sí, aquí. también queda al frente. Este es el Tropicana de Matanzas. ¿Puedo tener alguna información de Tropicana? Tropicana en La Habana, Tropicana en cada provincia hay una especie de centro, ¿ves? Al aire libre, donde se da un show con bailarines, etcétera, etcétera. Otro carro de esos bonitos. Aquí estamos pasando como un río, tremendo río, qué bonito. Bueno, pues estamos a punto de llegar a lo que es la entrada al aeropuerto de Varadero, que no está en Varadero, está antes de llegar a Varadero, pero joder, pero mucho mejor que si aterrizas en La Habana si tú te vas a alojar en Varadero. Y de aquí, desde la entrada al aeropuerto hay como 4 kilómetros, ¿no? Sí. Esto es parecido a lo que ha pasado en Tulum tampoco está en Tulum. El aeropuerto lo tenemos a 27 kilómetros y luego desde la entrada hacia el aeropuerto de Tulum hay 6 o 7 kilómetros. Y este sería el de Varadero. Va fenomenal para los que van a pasar sus vacaciones en Varadero. No se van a pegar 2 horas de camino, 2 horas y media o 3 casi, como hemos hecho nosotros. Y luego que llegan muy cansados, como nosotros el día de hoy, porque no has dormido, porque te has tenido que levantar a las 2 de la mañana, prácticamente dormir una hora y pico. Y imagínate llegar ahí al hotel, poder ya disponer de un sitio donde tú partes, de comer, de beber y de tener disponibilidad de todo, ¿no? Pues aquí seguimos paseando ya, cada vez queda menos. Es que hay una barca en esa especie de colina que hay ahí, se veía una barquita y pone Boca de Caparioca, ¿no? Boca de Camarioca. Camarioca, Un bueno. pueblo de pescadores. Por aquí salieron aproximadamente 70.000 cubanos a los Estados Unidos en el año 80. Pues sí que salieron cantidad, ¿no?
Tantas barcas que habían aquí en esta zona, mira, No, otro río. permitió el gobierno que vinieran los familiares en barcas pequeñas a recoger a sus familiares acá en Cuba. Y eso, esa lanchita es en homenaje a ellos. Sí, a los tantos que fallecieron en el camino porque fueron comidos por tiburones. Sí, llegaban unos pocos, pero otros pocos no llegaban. Así mismo es. Muchos de ellos perecieron en la travesía. Ajá. Y debido a eso, Mira, otro coche ahí rojo. Pues son detalles que vamos viendo en el camino. Ahora te voy a volver a hacer la pregunta del millón siempre. ¿Cuánto falta para llegar al hotel? unos cuantos. ¿Todavía? Sí, sí, sí. Nos falta, Hace media hora me dijiste que media hora. nos falta un poquito todavía. Bueno, pues nada. Aquí van los chavales dormidos. Bueno, estaban dormidos. Ahora mismo se acaban de levantar. Y a Adrián también le echó un poquito el sueño, ¿no? No te poco para que no se te vea la carita de dormida. Entendido que tengamos un peaje. Hay 3 en la isla solamente. Y los 3 son cuando entras a zonas turísticas, como es ahora Varadero. Así que a partir de aquí vamos a pagar un dinero, como en cualquier caseta de México. Y ya. Y al hotel. No hay otra. Ya de aquí hasta el hotel son unos 10 minutos aproximadamente. Ah, solamente ya 10. Bueno. Son las 11:45 ahora mismo de la mañana todavía. Vamos a llegar antes de las 12, aunque sean 5 minutos. Y hasta las 12:30 o la 1 no pueden pasar al restaurante. Oye, no se paga tanto, ¿no? 40, 10, 80, 20, no sé lo que le pertenece a su vehículo. Déjeme ver porque fueron hace como unos 15 días. ¿Cuánto te debo, niño? 80, porque es un vehículo un poco grande, ¿eh? ¿Cuánto llega? ¿Cuánto va? 70, 85 centavos de dólar. Bueno, pues el peaje no es tan alto, ¿eh? 80 pesos cubanos Es que los pesos cubanos de la calle no hay que decirlo, hay que decir el peso cubano estatal. Vendría a ser por debajo del dólar, diría yo. Pero bueno, ya esos 5 minutos que nos quedan y a disfrutar del hotel un poco. Estoy viendo los coches que nos pasan por aquí, qué maravilla, ¿eh? A ver de qué coche vamos a disfrutar nosotros luego más tarde o mañana. Ahí viene uno azul clarito con el techo blanco. Está bonito. Esa pintura es originaria de cuando se fabricó pintura por catálogo, se llama. Ah, ok. Aquí hay personas privadas que se encargan de pintar el carro según como se pintó cuando se fabricó. Qué bueno porque además queda muy bonito, porque en aquellos tiempos pues lo que es clásico hay que cuidarlo como es clásico. Aquí tenemos... A su izquierda es su hotel, señor. ¿A mi izquierda qué? Su hotel. Ah, sí. Bienvenido a Varadero. El hotel está en Varadero, pero es antes de lo que es Varadero el Cayo, por ejemplo, donde están las mejores playas. Aquí vamos a tener una playa que no está mal, la vamos a ver luego, pero yo creo que las otras son mejores. Y el hotel es nuevo, este a lo mejor tiene poquitos años, no sé lo que tendrá, pero poquitos. Es uno de los últimos que se han... Aproximadamente 2 años. ¿Cuántos? 2 años de haberse inaugurado. 2 años, por lo tanto es de los últimos que se han inaugurado aquí, yo creo que el último. Pero bueno, pues vamos a conocerlo. Hasta las 4 de la tarde no nos dan la habitación, por lo tanto nos ponemos la cintita y disfrutamos un poco de lo que hay dentro. Cuando digo la cintita me refiero al brazalete. Mira este coche de aquí. Qué maravilla esos dos, qué maravilla. Pues este es el nombre del hotel, Grand Aston Varadero Beach Resort. Y luego nos tocará el Grand Aston de La Habana. Son de la misma compañía. La compañía creo que es asiática, según tengo entendido. Y aquí nos dejan en el lobby, ¿no? Sí, se pasa a la recepción, hace su entrada. Del hotel. Oye, Julio César, muchas gracias por el buen trato. Si alguien ve el vídeo y quiere contactar contigo, ya mándame un WhatsApp y se lo paso, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias.
Si a alguien le interesa, la verdad que es muy amable y hemos pasado gusto y muy seguro conduciendo, muy seguro. Ahí tenemos bebida en bienvenida ¿Vamos acá? y el lobby. Bueno.